Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos que los niños puedan ubicarse. Ellos van a estar en buenas manos. Así que no hay de qué preocuparse. ¿Listos? ¿De qué estamos hablando en este mes? ¿Cuál es el énfasis que estamos haciendo en este mes? La oración, ¿verdad? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, conectarnos con nuestro buen Dios. ¿En el nombre de quién debemos hacer las oraciones? O sea que nuestra oración como tal va dirigida directamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínese por un momento que Jesús ha resucitado. Usted sabe que Él es eterno, ¿verdad? Que Él ha resucitado, pero que no ascendió al cielo. Imagínese por un instante eso. Y puesto que Él es eterno, hace más de 2000 años que sucedió la experiencia en la cruz, la tumba y la resurrección, pero como Él es eterno, Él todavía está, pero no ascendió al cielo. Y decidió quedarse en algún lugar del planeta, ¿ya? En algún sitio del planeta. Usted y yo sabemos que nuestras oraciones o nuestro contacto como tal estaría enfocado en Él. Pero estamos haciendo una imaginación y no está en el cielo, está en algún lugar del planeta. ¿Sabe usted lo que sucedería? ¿Sabe usted lo que pasaría? Toda la gente queriendo hablar con Jesús, toda la gente queriendo llegar al lugar donde Jesús está, toda la gente intentando hacer lo que sea para tener una cita con Jesús. ¿Se puede imaginar usted eso? Y generación tras generación en esa búsqueda. Sería algo indescriptible. Pero gracias a su misericordia, su amor y su bondad manifestada en la cruz, su resurrección y el cumplimiento de la voluntad del Padre, nosotros hoy tenemos la garantía, tenemos el privilegio, la verdad de saber que aunque Él está en el cielo, dice su palabra, está en nuestro corazón también y está en todo lugar, ¿verdad? O sea que usted y yo tenemos la posibilidad todos los días de dirigirnos a Él donde quiera que estemos, en la situación que estemos, ¿verdad? Y así esté pasando lo que esté pasando. Esa es una de las grandes verdades y de las grandes realidades que tenemos como su pueblo. De poder dirigirnos a Él sin limitaciones. Usted sabe que a veces, incluso para conseguir la cita con un pastor es complicadísimo. ¿Usted sabía eso? Y los pastores están dados para la gente. Los pastores están dados en función de sus ovejas, en función de sus congregaciones. Pero a veces es complicadísimo encontrar una cita con el pastor. ¿Usted se imagina lo que fuera de complicado conseguir una cita con Jesús si no tuviéramos ese privilegio hoy? Hoy nosotros tenemos realmente una posibilidad inmensa y creo que vale la pena aprovecharla, que vale la pena identificarla como esa garantía que tenemos de parte de Él, y es ese acceso directo a su presencia, a su voluntad, ese acceso directo a su palabra, a la decisión que Él da para nosotros. ¿Sabe? Cuando leemos los evangelios y identificamos el deseo de la gente de buscar a Jesús, es porque ellos no tenían el privilegio que tenemos hoy.
para hablar con Jesús en aquella época, para conectarse con Jesús en aquella época, no era sencillo, no era fácil. Si no llegabas temprano, no tenías turno, al menos para verlo, porque la multitud era grande. En el caso de Zaqueo, si eras muy bajito, tenías problemas porque no lo podías ver. Pero hoy nosotros tenemos esa gran posibilidad. Y lo hacemos a través de la oración. Ustedes muy bien lo dijeron. La oración no es otra cosa sino hablar directamente con nuestro Dios, hablar directamente con nuestro Señor. Pero yo quiero tomar como referencia a un hombre que no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos hoy, pero que de igual manera, si pudiéramos hacer la similitud, oró desde su espacio, se refirió, se conectó, digamos, en esa comunicación con Jesús, y que es, digamos, la misma intención con la que muchas veces nosotros llegamos a la presencia de nuestro buen Salvador en oración. Cuando Diego en el devocional, la introducción decía, ¿qué es lo que esperamos cuando nos dirigimos al Señor en oración? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que esperamos cuando nos dirigimos al Señor en oración? Entonces algunos dijeron adorarle, otros dijeron exaltarle, otros dijeron su voluntad. Nos enseñó él en la orientación, ¿verdad? Lo primero que se me vino a la mente, a mí, aunque no di la respuesta verbalmente, pero pues digamos que llegó a la mente la respuesta mía es, cuando yo voy delante de la presencia del Señor, lo que quiero es que me responda. Lo que quiero es una respuesta. ¿Qué es lo que motiva a conectarte a ti con el Señor? ¿Qué es lo que realmente te lleva a tener ese diálogo con el Señor? ¿Qué motivación hay en tu vida cuando marcas a un número telefónico? Que le respondan. ¿Sí o no? Eso es la iniciativa que tenemos nosotros en la comunicación. Si orar es hablar con Dios, si orar es tener esa comunicación con Dios, entonces realmente el sentido real de nuestra intención de orar al Señor no es y no debe de ser un simple rezo, una simple repetición sin sentido, sino que debe de ser una realidad marcada en el hecho de quiénes somos nosotros y quién es aquel a que nos estamos dirigiendo. ¿Quién realmente es aquel a quien nosotros nos estamos dirigiendo? Y esa es una de las verdades que encuentro en la palabra cuando alguien quiere comunicarse con el Señor. Aquel alguien que está registrado en los evangelios, pero hoy nosotros, que aunque no está físicamente Jesús en medio nuestro, pero que espiritualmente podemos y tenemos esa oportunidad de poder encontrarlo, de poder conectarnos con Él, de poder identificarnos con Él. Entonces, quisiera que me acompañara en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Los evangelios presentan diversos casos donde hay quienes tomaron la iniciativa de acercarse a Jesús, de quienes desde su propia motivación decidieron conectarse con Jesús, ¿verdad? Y los evangelios nos muestran también la manera como Jesús reaccionó frente a eso, la manera como Jesús analizó esa búsqueda, que creo que es algo muy importante en cuanto a la realidad nuestra hoy, ya que tenemos acceso a su presencia. El pastor el domingo anterior hacía énfasis en cuanto a esa parte donde muchas veces las oraciones nuestras no tienen esa, digamos, esa identificación, esa esencia como tal, y terminan siendo como algo que rebota, pero no trasciende, no traspasa. Y la ilustración de los atrios, del lugar santo, del lugar santísimo, pues presenta precisamente esa idea de que sí hay la posibilidad de llegar directamente a la presencia del Señor y que eso surta efecto.
que eso realmente tenga sentido para nosotros. Por eso es interesante analizar el hecho de que si venimos a buscar la presencia de Dios, en este caso a su casa, ¿qué efecto tiene eso en nuestra vida? ¿Qué significa realmente eso para nosotros? Porque si no tiene ningún efecto, entonces seríamos la misma montonera de religiosos musulmanes, hinduistas, budistas, lo que usted quiera. Porque estamos basados, ese tipo de búsqueda está basado en la religiosidad, en el aspecto religioso, pero no en una concientización de a quiénes que estamos dirigiendo nuestra comunicación, nuestra oración. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5. Póngale cuidado a lo que sucede aquí. Dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, está conectándose con Jesús y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús reacciona y dice, yo iré y le sanaré. El centurión responde y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ojo a esto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y explica la razón del por qué dice eso. Y dice, porque yo también soy hombre, y ojo también a esto, bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. Se impactó, reaccionó de una manera que no siempre pasaba en Jesús. Dice que se maravilló y dijo a los que le seguían, siempre Jesús estaba rodeado de personas, y les dijo así, de cierto, con toda seguridad les digo, que ni aún en Israel, Israel es su pueblo, Israel son los que lo conocen, Israel son los que se congregan, Israel son los que le están dentro de la línea de la misma escritura, Israel son el pueblo como tal llamado a ser ejemplo, pero Jesús dice, les digo ciertamente que ni aún en Israel, ¿qué ha pasado? He hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, ¿y cómo les parece? Se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ellos son la estructura, ellos son lo que simboliza realmente el pueblo como tal escogido por Dios. Y tremendo lo que continúa diciendo Jesús. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 13, Jesús le dice al centurión, ve y como creíste, ¿qué pasa? Te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. ¿Y qué pasó con su criado? Fue sanado en aquella hora. ¿Qué era lo que el centurión creía? ¿Qué era lo que el centurión creía? Para que Jesús le diga, conforme a lo que creíste, vete para tu casa. ¿Qué era lo que creía el centurión? Que su criado podría ser sanado. Por eso se dirige a Jesús. ¿Qué es lo que creemos en nuestro corazón cuando nos dirigimos a Jesús en oración? La gran pregunta es, ¿se maravilla Jesús de esta manera cuando nosotros oramos o queda la oración como la pelotica hace 8 días? Esa es la gran pregunta.
¿A quién queremos impactar cuando oramos? ¿A quién? ¿A quién queremos que reaccione cuando nosotros elevamos una oración? Y por eso decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos cuando estamos orando. La pregunta es, ¿se maravillará Jesús de nuestra oración? Esa es la gran pregunta. Jesús en una ocasión hablando del tema de la oración dijo, cuando oren no sean como los gentiles que ellos creen que por su palabrería, o sea, su diseño de oración, van a ser escuchados. O sea que la forma, los modelos, las maneras en que oramos no impresionan a Jesús. ¿Qué tipo de comunicación tiene este centurión con Jesús? Y lo que nos llama la atención es qué tipo de sentir, qué tipo de criterio tiene este centurión cuando se acerca a Jesús de tal manera que lo impresiona más que los que siempre estaban allí hablando de las Escrituras, los que él considera los hijos del reino. Es que eso es lo que me llama a mí la atención. Entonces nos acordamos, por ejemplo, de Nicodemo, que Nicodemo también se acerca a Jesús y en su estructura trata de impresionarlo, ¿se acuerda? ¿Y qué le dice Jesús? Necesito ayudarte, Nicodemo. Estás por fuera. Pero él está en oración con Jesús, digámoslo así. Está en comunicación con Jesús. Pero no ha identificado realmente a Jesús. El joven rico, ¿se acuerdan? Ya hablamos de él en una ocasión aquí. Y llega en su estructura exaltando a Jesús, diciéndole, maestro bueno. Y Jesús le dice, espérate un momentico, todavía ni sabes qué es lo que estás diciendo. Y luego lo ubica. Cuando intenta Jesús ubicarlo, el joven no la agarra y a pesar de haber orado, a pesar de haber estado en comunicación con Jesús, ¿qué pasó? Se fue triste. O sea que su oración, su contacto con Jesús no cumplió el objetivo. ¿Qué anhelamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros cuando de comunicarnos con Jesús se trata? Porque el medio que tenemos se llama la oración. La oración. Me llama mucho la atención la vida de este hombre. No sé ni cómo se llamará. Pero Mateo lo registra. Mateo y Lucas hablan de la misma escena. Lucas con algunos elementos diferentes. Pero me refiero a cómo lo maneja Mateo. ¿Quién era un centurión? Un centurión es un funcionario romano. Es un capitán del ejército romano. ¿Ya? Y este capitán pues tiene un problema. El problema que evidencia aquí, y es el que lo lleva a entrar en contacto con Jesús. ¿Cuál es el problema que tiene el centurión? Pues que su criado, ¿cierto?, está enfermo. ¿Qué tiene el criado del centurión? ¿Qué es lo que tiene? No, él no tiene fiebre. Está paralítico. Está paralítico. Pero a eso le suma algo y es que no solamente está paralítico, sino que está sufriendo mucho, está atormentado. Estamos hablando de una época donde los antibióticos todavía no existen. Estamos hablando de una época donde los tratamientos fisioterapéuticos no son lo que son ahora. Estamos hablando de una época donde la medicina como tal más utilizada es la medicina casera, convencional, naturista, rudimentaria. Y la gente, lo que hoy nosotros conocemos como parálisis, que se da en muchas ocasiones en los niños, ¿cierto? Pero que también puede darse en los adultos, la parálisis, creo, no sé si todavía se llame así, pero por ejemplo la poliomielitis fue un asunto que aquí en Colombia fue un tema de bastante investigación y bastante trato. Los niños en su adolescencia
y algunas personas ya mayores en su edad, de un momento a otro se torcían y quedaban torcidos, pero no solamente eso, sino los dolores tan terribles que tenían que sufrir con ese tipo de parálisis. Este es el caso del siervo que tiene el centurión. Y es alguien especial para el centurión. ¿A qué médico ir? No hay medicina para eso. ¿Cuáles son las estadísticas que hay frente a los que tienen ese problema? Las estadísticas es que mueren bajo terribles dolores y no pueden ser tratados, porque no hay medicina. No hay. Pero hay una alternativa, y es que hay un hombre, que hay un nacido allí en Belén, que hay alguien que está impactando la comunidad que se llama Jesús. Se llama Jesús. Y frente a esta situación el centurión llega donde Jesús, se contacta con Jesús, entra en comunicación con Jesús. Pero lo interesante de esto es lo que hay detrás, lo que hay de fondo en este diálogo entre el centurión y Jesús. Que es a lo que quiero llegar también hoy en esta reflexión. Lo que hay de fondo en nosotros cuando nos dirigimos para tener comunicación con Jesús. Uno de los aspectos que me enseña el texto y que podemos revisarlo desde lo que plantea Mateo es lo siguiente. Este es un hombre que rompe sus propios esquemas para comunicarse directamente con Jesús. Y no es que de pronto lo fueran a sacar del trabajo, no es que de pronto lo fueran a echar por el hecho de buscar a Jesús, sino que hay un esquema más de carácter espiritual, sobre todo en la vida de los romanos. Recuerden de que para ellos, el emperador no solamente era humano, sino que también era divino. O sea que su concepto espiritual frente a lo que puede trascender después de lo humano, ellos lo estaban enfocando en las divinidades dadas por César y por todo lo que tenía que ver con sus deidades. Sin embargo, este hombre es diferente. Este hombre ha roto ese esquema, este hombre ha ido más allá de su propio criterio. Y la manera como se dirige a Jesús es una manera interesante. ¿Cómo lo llama? Lo llama Señor. Decirle Señor a alguien que no fuera el César, y sobre todo para un funcionario romano, era castigado aún con la muerte. Eso ya nos da a nosotros una perspectiva de cuál era la idea que tenía este hombre cuando de dirigirse a Jesús se trataba. Rompe ese esquema y va donde Jesús. Y les pone el caso, les pone su situación. Jesús reacciona y le dice, identificando la necesidad, Jesús es todo amor, es toda bondad. Identificando la situación de este hombre y su necesidad, dice, listo, yo voy, es lo que le ha dicho, yo voy y yo lo sano. Es la palabra de Jesús. Es la intención de Jesús. ¿Ya? Pero ¿cómo reacciona el centurión? ¿Qué es lo que le dice el centurión ante el deseo de Jesús? Ah, es que ustedes me están leyendo acá. ¿Qué es lo que dice el centurión? Yo le hago esta pregunta. Usted tiene un familiar enfermo en su casa. Y Jesús está hoy físicamente. ¿Ya? No, vamos a pensar que está físicamente. Y usted tiene un familiar y usted se encuentra hoy con Jesús. Y le dice, Señor, mi familiar está muy enfermo. Y el Señor te dice, listo, voy a tu casa y lo sano. ¿Usted le diría lo mismo que le dijo este centurión? ¿Usted qué le diría? Usted suelta lo que sea, deja lo que sea y dice, Jesús para mi casa. Vamos de una. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a este hombre entonces? Que le dice a Jesús, no. Yo, la verdad, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Ya? Es más,
digámoslo en palabras ya aplicadas desde la realidad bíblica, yo no hago parte del pueblo de ustedes. Yo no soy ni siquiera, pues ni cuido la puerta. Pues Lucas dice que el hombre colaboró mucho en la construcción de una sinagoga para los judíos, pero él es oficial romano. La autoridad de él no es la ley judía, la autoridad de él es el imperio romano. ¿Ya? Y él le dice, no vayas a mi casa. No hay necesidad de que vayas a mi casa. Y esto es lo impresionante. Solamente di la palabra y mi criado seguro que se va a sanar. Y no necesitó más. Ya la explicación viene después. Y en la explicación hay un criterio de fondo realmente muy profundo que nos deja ver cómo ve este centurión a Jesús. ¿Cómo lo ve? Y él le explica lo siguiente. Él le dice, porque yo también soy alguien que estoy bajo autoridad. Y tengo también soldados que están bajo mi autoridad. Y el tema de la autoridad es así. Si yo le digo a él, vaya, va. Porque quien habla es el que tiene la autoridad. Y si yo le digo a él, venga, él viene. Porque el que mando soy yo, dice el centurión. Y si le digo al siervo, haz esto, ¿qué hace el siervo? Lo hace porque soy la autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Si a mí el imperio me dice, haga esto, yo tengo que hacerlo. Yo soy solamente capitán de 100 hombres. Pero si a mí viene una orden de César y de los demás allí, y yo estoy incluido allí, yo no tengo opción porque ellos son mi autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Pero lo que le está diciendo a Jesús es que Él tiene toda la autoridad. Y eso es lo impresionante. Eso es lo que asombra a Jesús, lo que maravilla a Jesús. Aquí no hay ninguna profundidad teológica, aquí no hay ninguna historia tradicional judía, aquí no hay ningún tipo de esquema religioso, porque a lo mejor el hombre con su trabajo que tenía ni siquiera podía ir a la sinagoga, y si iba no lo dejaban entrar porque no era judío. Pero nada de eso canalizaba y nada de eso abría el espacio para impactar a Jesús. ¿Qué es lo que impacta realmente a Jesús en este diálogo del cinturón con él? El criterio que él tiene de Jesús. Lo que él piensa de Jesús. Lo que el cinturón le está diciendo aquí es, hay autoridades acá, hay quien manda aquí, pero en este caso, donde no hay médicos, donde no hay otra opción, donde no tenemos otra posibilidad, acudo al que realmente tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. ¿Y sabe por qué me llama la atención esto? Porque en ocasiones anteriores muchos se acercaron a Jesús diciéndole, tú eres el Salvador. Tú eres el Señor, como muchas veces llegan muchas personas delante, sí, yo sé que Él puede ayudarme, yo sé que pero ¿sabe lo que dice también la palabra? Que Jesús no les creía, no se fiaba de ellos. ¿Saben por qué? Porque no eran honestos en su corazón. Porque realmente habían dudas dentro de su interior, porque realmente no tenían el criterio correcto de a quién era que se estaban dirigiendo. Este hombre sí. Este hombre, cuando establece un contacto de comunicación con Jesús, sabe que Él es el que tiene toda la autoridad. Y el tema de estar bajo autoridad es interesante porque sobre todo en los ámbitos militares, la autoridad está por encima de cualquier cosa. Si usted es jefe militar, puede ser que usted sea el más feo de todos, pero usted es el que manda. Puede ser que usted sea el más gordo de todos y no le caiga bien al resto de la gente, pero usted es el que manda. Puede ser que usted sea el más iletrado, el más
que le falte educación, que le falte muchas cosas, pero usted es el que manda. Puede ser que usted sea el más mal hablado, o que venga de la región más despreciada, pero en este tema, en el ámbito como tal, que es lo que está manejando el centurión, el que tiene la autoridad es el que decide cómo son las cosas. Y hermanos, aquí hay una verdad que me llama muchísimo la atención. El centurión apela a esa autoridad soberana de Jesús. ¿Qué es lo que le pide o qué es el anhelo que hay en el corazón del centurión? Que su siervo sea sanado. Y llega delante de Jesús con esa convicción de que Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la respuesta aún más allá de su deseo. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Jesús le dice, yo voy y lo sano. El deseo de Jesús también es ese. Pero más allá de lo que pueda hacer Jesús, más allá de lo que pueda manejarse de allí en adelante, la convicción que hay en el centurión es lo que tú digas, eso yo lo voy a aceptar. Y por eso le dice, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo sé lo que es estar bajo la cobertura del que manda, del que dice cómo son las cosas. No le está imponiendo nada a Jesús. No le está condicionando, no lo está presionando, simplemente le está diciendo cuál es el criterio, cuál es el concepto que él tiene cuando se dirige en su petición al Señor Jesús. ¿Saben, hermanos? Yo podría pensar que en muchas ocasiones nos dirigimos al Señor Jesús y Santiago habla de eso. Nos dirigimos a Él dudando de que Él pueda hacerlo. ¿Se acuerdan? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y la experiencia misma en la actitud del centurión es vista por Jesús y es aclarada de una manera tan evidente y tan puntual que Él dice, eso que usted, hablándole a los que están aquí, eso que ustedes están viendo, eso que ustedes están escuchando, no es otra cosa sino fe. Y Él dice, les digo sinceramente, no me he encontrado, ni siquiera en Israel, con una convicción de fe tan tremenda como la de este hombre. Reconociendo quién era Jesús. ¿Saben, hermanos, por qué me llama tanto la atención esto? Porque muchas veces nosotros en nuestras oraciones queremos condicionar al que no podemos condicionar. Este centurión nos da una lección tremenda. Muchas veces nosotros queremos poner a nuestra voluntad la voluntad de Dios. Y nos equivocamos ahí. Muchas veces nosotros queremos llevar delante de Dios nuestro deseo, pero enmarcado en el hecho de que la respuesta sea dada como si nosotros tuviésemos toda la autoridad. Como si Dios tenga que obedecer a lo que nosotros le pedimos. Y no es así. Dios va a responder. Jesús va a actuar. Pero desde su autoridad, no siempre desde nuestro capricho, no siempre desde nuestra posición, no siempre desde nuestro criterio, que muchas veces no corresponde a lo que la voluntad del Señor espera. ¿Qué es lo que realmente impacta al Señor cuando oramos a Él? ¿Qué es lo que realmente genera esa reacción del Señor? Es reconocer que realmente Él tiene toda la autoridad. ¿Qué pasa cuando no responde Dios conforme a lo que nosotros queremos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Díganme ustedes que han vivido esa experiencia cantidades de veces.
Oramos y Dios responde o no responde, o sea, actúa diferente a como nosotros queremos. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué sucede? Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo realmente concluí que Dios no me escucha. Otras personas dicen, yo no sé qué era que tengo con Dios porque no me responde. Yo ya me cansé. En el tema de las enfermedades es digamos, muy constante esto. ¿Ya? Se está orando por la persona enferma y se está orando y se está orando y se está orando. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y entonces? Y uno dice, pues la respuesta de Dios es, espérese, pero no me gusta esa respuesta. Yo recuerdo cuando mi prima, que se fue con el Señor a sus 17 años y estaba con un cáncer ya bien fuerte en su cabeza, y yo les he contado esto, yo fui para visitarla y ella me dijo, ya sé que el Señor no me va a sanar. Después de haber orado mucho tiempo por ella y de haber declarado, de haber dicho, de haber confiado en el Señor. Y esa tarde que yo llegué para hablar con ella, me dijo, Rodolfo, hablemos de cómo serán las cosas en el cielo, porque ya el Señor me mostró que Él no me va a sanar. 17 años. ¿Cómo se siente uno ahí? Muy fácil nosotros decimos, mire, Dios puede responder sí, pero también puede responder no, pero también puede responder espérese. Eso usted lo sabe. ¿Cuál es la actitud nuestra? La actitud nuestra es, ojalá Él responda siempre sí. Pero ¿quién tiene la autoridad? Es Él que tiene la autoridad y dentro del marco de la autoridad Él puede responder sí, puede responder no y puede responder espérese. Puede responder espérese. Este hombre llega donde Jesús para decirle, yo sé que tú tienes la autoridad, yo sé que tú puedes sanar a mi criado, pero tu decisión es tu decisión, pues tú tienes la autoridad. ¿Ya? Jesús, en los relatos que vemos en los evangelios hay dos elementos frente al tema de la sanación que están muy ligados en la experiencia de Jesús. Un elemento es la sanidad física, pero otro elemento es la sanidad espiritual. Por lo general, cada vez que usted ve que un enfermo se sana, por lo general, en algunos casos puntuales quizás no, pero en la mayoría de los casos, el enfermo no solamente es sanado, sino que también es perdonado y salvado, ¿sí o no? Ahora ya eres salvo, tus pecados te son perdonados. Listo, levántate de allí de esa tullidez que tenés y todo, pero te perdono también los pecados. O sea, la acción de Jesús va en dos vías. Va en dos vías. Sanidad física, pero también restauración espiritual y salvación. ¿Usted sí sabe que hay mucha gente que busca la sanidad física? Pero cuando se habla de compromiso y decisión para que sus vidas sean transformadas para salvación por el Señor, dicen, no, yo vine solamente para que me enderezaran el pie, no más. Yo estaba orando era para que a mi mamá le cambiara esa fiebre que tiene, pero ya de eso de comprometerme con Jesús, no. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Ahora, ese es el deseo de las personas, pero ¿quién es el que tiene la autoridad? Es aquel a quien nosotros nos dirigimos. Es aquel a quien nosotros nos dirigimos. Sorprende a Jesús la actitud de este centurión. Y entonces él no se queda solamente en la necesidad que hay en este hombre en la parte física, sino que inmediatamente incluye el tema espiritual. ¿Cómo incluye el tema espiritual? Él dice, de cierto les digo esto, no he hallado en Israel tanta fe, ¿cierto?
Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y así como el centurión explicó su tesis, Jesús la explica aquí también. Y entonces dice en el 11, os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente y se sentarán ¿dónde? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es la promesa para todos. Ese momento glorioso allá, eso es salvación. Y él dice, seguro que hay muchos que vendrán de otras partes. Yo esta parte la analizo así y es, en las bodas del Cordero y delante de la presencia del Señor vamos a tener muchas sorpresas nosotros. Porque uno puede decir, no, Julano se perdió, el otro yo creo que ese se salvó, pero eso no nos corresponde a nosotros. El que tiene la autoridad es el que decide, ¿sí o no? Él es el que dice. Y a lo mejor el que yo pensé que se iba a ir para el otro lado, se fue para el lado correcto. Y oh sorpresa, el que creí que siempre iba a estar ahí, resulta que ya no está. Porque yo no tengo la autoridad la tiene el Señor. Pero Jesús les dice, mire, vendrán de muchas partes. Recuerden que el pueblo israelita, el pueblo judío es muy local, muy geográfico. Para ellos los demás son otros añadidos allí. Pero Jesús dice, vendrán de otro lado, del oriente, del occidente, y se van a sentar en el puesto que les corresponde a ustedes. O que les correspondería a ustedes. Porque el problema que tenían los judíos en ese momento era que no creían en Jesús. Pero viene un gentil, viene una persona de otra parte, y lo que Jesús identifica en él es que tiene una certeza de quién es Jesús, que Jesús no tiene otra cosa que decirle sino, váyase tranquilo, mi hijo, su criado es sanado. Vuelva a su casa. Está bien, yo no voy con usted. Pero es tan impresionante la convicción, es tan fuerte, tan profunda la convicción que hay en este hombre de quién es Jesús, que su petición le fue contestada como él anhelaba. Les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el siervo de este criado no hubiera sido sano? El criterio de este hombre frente a Jesús no era circunstancial. De hecho, este centurión no creyó en Jesús porque su criado fue sano. ¿Sí me entiende lo que le digo? Él ya sabía quién era Jesús, aún su criado siendo enfermo. Y no lo dice Mateo, pero sabemos nosotros que la fe en el Señor, cuando es una fe concreta, pase lo que pase y suceda lo que suceda, esa fe no se destruye, esa fe no se cae. Porque igual, quienes confiaban en el Señor, quienes oraban al Señor pidiendo fortaleza, quienes oraban al Señor pidiendo su respaldo, y en el proceso mismo fueron muertos, fueron destrozados por los animales, fueron asesinados por el imperio y fueron puestos en escarnio, había sido motivo suficiente para decir, no queremos creer más en ti porque mira lo que nos está pasando. No, la fe de ellos era una fe real, no era una fe circunstancial. Por eso cuando oraban a Dios, por eso cuando se dirigían a Él, sabían que no era lo que ellos quisieran, sino lo que Dios decidiera en su soberana voluntad. Nosotros cuando las cosas no se nos dan, nos enojamos. Nosotros cuando Dios no responde como queremos, entonces nos enroscamos, nos decaemos, nos desanimamos. Este hombre tiene una fe que no es circunstancial. Este hombre no tiene una fe que pasa por la experiencia milagrera. Este hombre no tiene una fe basada en el hecho de si me responde como yo quiero o no. ¿Cuánta gente deja de llegar a la casa de Dios, de buscar al Señor, porque Dios no respondió como ellos querían? Cantidades. Es más, si hiciéramos el ejercicio solamente a nivel local, encontraríamos quizás un buen número que diga, no, yo no volví allá porque mire que es que yo le pedí al Señor esto y Él no me respondió. Entonces yo me desanimé. Yo decidí mejor no volver. ¿A quién estaba dirigiendo entonces la oración?
¿Qué tipo de criterio tenía cuando de orar se trataba? ¿Cuál es nuestra cobertura, hermanos? ¿Usted sabe cuál es su cobertura? ¿Quién es su cobertura? ¿Todos están de acuerdo que es Cristo o no? ¿Sí? Así usted no lo crea, usted está bajo la cobertura y el señorío de Cristo. Recuerde, esto nunca se le olvide. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y declarará una sola verdad. ¿Cuál es? Él es el Señor. Así usted lo crea o no, así los de afuera lo crean o no, así los que renieguen, digan lo que digan, va a llegar un día en el que se van a dar cuenta de que el que tiene la autoridad se llama Jesucristo. Los que están buscando por otro lado, también sus rodillas se doblarán y su lengua confesará que Él es el Señor. Eso lo sabemos nosotros. ¿Sabe? Eso no lo sabía el centurión. No estaba escrito en Filipenses 2. No existía Filipenses 2 en esa época. Pero hay una convicción en su corazón de que Él es quien tiene la autoridad. Por eso cuando se dirige a Él, se dirige con ese convencimiento de que Él es el que puede responder porque Él es el que tiene la autoridad. ¿No le ha pasado a usted que en algún tipo de oficina, algún tipo de institución, usted llega y su inquietud no se la resuelve el que lo atiende de primero? Y usted dice, normalmente, bueno, entonces, ¿con quién tengo que hablar aquí? ¿Quién es el que manda aquí? En los estamentos así normales uno no tiene el acceso directo al gerente o al presidente o al que puede decidir. Nosotros sí tenemos acceso directo al que tiene toda la autoridad, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces creemos que no la tiene. Y entonces, como dice Santiago, oramos dudando. ¿Será que sí me atiende? ¿Será que no me atiende? Pero miren la oración de este centurión. La oración de este centurión es concreta. La oración de este centurión es auténtica, es genuina. Yo sé que tú puedes sanar a mi criado. Yo sé que tú lo puedes sanar. Pero estoy reconociendo tu autoridad. Y así no lo sanaras, ya he definido quién eres tú. Así no me respondieras como quisiera que me respondieras, ya he decidido quién eres tú. Tú eres quien tiene toda la autoridad. Por eso acudo a ti. Eso es una oración. Esa es una comunicación que impacta a Jesús. Esa es una oración que estremece. Algunos comentaristas hablan de eso. O sea, algo tremendo sucede con Jesús. Se maravilla, se asombra, frena de una vez allí para analizar esa situación. Lo que había en el corazón de este hombre cuando de dirigirse a Jesús se trata. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La que el centurión quería. ¿Qué pasó con su siervo? Se sanó. Se sanó. Se sanó. Siempre la fe, esa certeza, esa convicción en nuestra vida va a ser determinante para la acción de Jesús, para la respuesta misma de Jesús. Hermanos, nosotros si tenemos este privilegio de dirigirnos al Maestro, de dirigirnos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, debe de ser con esa convicción en nuestro corazón. Por eso, que no sea como nos enseñaba el pastor Reinel hace 8 días, que no sea una oración que simplemente se quede rebotando en nuestro entorno. ¿Cómo rebota una oración en nuestro entorno? Pues cuando la estamos aplicando para darnos honra y gloria a nosotros mismos. Cuando estamos intentando condicionar a Dios a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos. No funciona así. Es a través de la fe.
pero es a través de ese convencimiento y de esa realidad de quién es verdaderamente nuestro Señor Jesús. Y eso entonces nos da a nosotros la garantía y nos da a nosotros la tranquilidad de llegar delante del Señor para saber de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabe lo que decía Diego cuando hizo la lectura en Colosenses? Le apuntamos es a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, así nos responda contrario a lo que nosotros hemos pedido. ¿Usted se imagina a un padre respondiéndole ante el deseo del hijo todo el tiempo? A todo lo que el hijo le diga, que el padre le diga sí, 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 sí. No es así. Porque ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿El hijo o el padre? Es el padre. Él es el que tiene la autoridad. Cuando hay esa convicción en nosotros, hermanos, entonces nuestra oración, nuestra petición, nuestra comunicación está conectada con la voluntad del Padre. Y eso nos da a nosotros paz. Eso nos da a nosotros esperanza. Con razón podría decir el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se acordó, Él me escuchó. Porque al fin y al cabo Él es el que tiene la última palabra. Él es el que decide. Nosotros tenemos toda la posibilidad. Y Jesús nos enseña, y lo dejó en los evangelios, dice, y todo lo que pidáis os será hecho. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Ustedes saben el texto, solamente denle un poquito de memoria y verá. Y todo lo que pidáis en mi nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre. Eso lo que significa es que Él es quien tiene la autoridad. Usted y yo podemos pedir todo. Todo lo que queramos. Pero Él es quien define, Él es quien determina la respuesta para nosotros. ¿Sabe lo que dice Santiago también hablando de la oración al Señor? Que no se tiene en cuenta esto. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Cómo así? Si nosotros oramos dando alabanza al Señor de inicio, en el intermedio metemos la petición, hacemos una acción de gracias y terminamos en el nombre de Jesús. Más o menos esas son la estructura de nuestras oraciones. ¿Por qué viene Santiago a decir que pedimos mal? Porque él dice, porque es que no es lo que se dice. Es lo que realmente hay en sus corazones. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces están pidiendo para ustedes y sus conceptos egoístas. Pedís para vuestros propios deseos, para vuestros propios deleites, para vuestras propias ideas. Y claro, están pensando, están creyendo que como piden y le ponen abajo la firma de Jesús, les va a responder de tal forma. No. No es así. Jesús es claro y dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, o será hecho. Él tiene todas las promesas para nosotros. Él tiene todas las bendiciones para nosotros. Él es el que llevó nuestras enfermedades en la cruz. Usted sabe eso. Es el que sanó todas nuestras dolencias. Él es el que confirmó la restauración y la salvación de nuestras almas. Él es el que pagó el precio de nuestro pecado para que pudiésemos estar en su reino. Él es el que manda. Él es el que decide. Él es la autoridad. Y eso fue lo que reconoció este hombre. Y Jesús dijo, qué impresionante. En otras palabras, ¿cómo me gustaría que mi pueblo también tuviera ese criterio? ¿Cómo desearía que también a los que yo vine pudieran entender esa verdad? Y ojo, porque en este momento Jesús no ha muerto ni ha resucitado. Pero sin embargo la fe que hay en este hombre ya es una fe consolidada. Ya es una fe definida.
Es un aspecto importante cuando dirigirnos al Señor se trata, hermanos. No es orar por orar. Nosotros tenemos un problema con el tradicionalismo católico en el cual crecimos, y son los rezos, la repetición de cosas ya diseñadas. Y pareciera que eso se nos ha quedado también muchas veces en nuestro concepto como cristianos. Palabrerías, decir muchas cosas, pero no pensar en qué es lo que hay de fondo, qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Y ustedes saben, y la palabra nos enseña, se necesita de fe, porque sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Podemos decir lo que queramos, pero sin fe es imposible. Nuestras vidas pueden ser no solamente sanadas físicamente, sino sanadas también espiritualmente. Y yo veo a Jesús prácticamente, aunque no lo dice en palabras concretas como lo dice Mateo, pero Jesús ve a este hombre como participante de la mesa, allí en un futuro, junto a Abraham, junto a Jacob, junto a Isaac. Llamémoslo así, un futuro definido dentro de la voluntad del Señor. El anhelo que Él tiene de que todos puedan ser salvos. ¿Qué pasa entonces con nosotros? ¿Cuál sería entonces nuestro criterio? Nosotros estamos bajo autoridad, ¿sí o no? ¿Nuestra autoridad quién es? Es Cristo. Es Cristo. Eso tenemos que saberlo. Y cuando nos dirijamos a Él en oración, tenemos que entender lo que Él es la autoridad y que Él tiene la mejor respuesta para nosotros. No dudemos cuando oramos. Mire, la convicción de este hombre era tan fuerte, tan clara, que Jesús quiso ir a su casa y él dijo, no necesitas ir a mi casa, solamente di la palabra. Y para usted que estudia la Biblia y para mí también que me encanta leer la Biblia, encontramos que todo lo que existe, todo lo que se ha hecho y todo lo que se mantiene, ¿por qué se mantiene? Por la palabra de Dios. Por lo que Dios dice, por lo que Dios manifiesta. Y este hombre apela a ese principio, apela a esa verdad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa es una convicción muy fuerte. Esa es una convicción tremenda. ¿Qué le dice Jesús después de todo? Vaya a su casa. Y como creíste, te sea hecho. Y Mateo dice que el siervo, el criado, ¿qué sucedió? Se sanó. Se sanó. Pongámonos en pie y pidámosle al Señor que nos ayude. Que podamos escuchar esa misma palabra de Jesús para nosotros. Ahora que vamos a casa, ¿no? Que podamos escuchar de parte de Jesús diciendo, ve a casa y conforme creíste, te sea hecho. Bendito Dios, te damos gracias por este momento que podemos estar en tu presencia, que podemos estar en comunicación contigo, que podemos orarte. Oh Señor, como dice la canción, cuando hay un pueblo que ora a un Dios que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, sí suceden cosas maravillosas. Sí hay sanidad, sí hay salvación. Porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Tú tienes la autoridad, Señor. Las cosas, tú las manejas no como nosotros pensamos, sino como tú lo decides. Y esto no quiere decir entonces que haya desmotivación o que haya frustración para dirigirnos a ti. No, Señor. Esto lo que quiere decir es que ratificamos la confianza y la certeza de que nos dirigimos a aquel que nos puede dar respuesta. Que nos dirigimos a aquel que sí tiene todo el poder, toda la autoridad. Que no necesita de intermediarios, de mediadores. Porque tú tienes la última palabra, Señor.
Toda la autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso, Señor, cuando de aprovechar un momento tan especial como es la oración, ayúdanos para tener la convicción en nuestro corazón de que nos estamos comunicando, conectando con el que manda, con el que decide. Y eso, Señor, traerá tranquilidad a nuestro corazón para saber esperar tu respuesta. Y la respuesta que tú des será lo mejor para nosotros. Y no estaremos después renegando ni desanimándonos ni nada de eso porque no respondiste como quisimos, sino que te daremos la honra y la gloria a ti, pues tú tienes, Señor, todo el poder. Tú tienes toda la autoridad. Señor, gracias por estar bajo tu autoridad, bajo tu cobertura, porque es una cobertura de poder, pero también de amor y misericordia, porque es una cobertura de justicia, pero también de bondad, Señor. Es una cobertura que tiene lo mejor para nosotros. No es una opresión, no es una manipulación, es toda una bendición de lo alto. Por eso, Señor, las veces que oremos a ti, las veces que invoquemos tu nombre, podamos tener esa convicción en nuestro corazón, Señor. Tú lo puedes hacer. Creemos que tú lo puedes hacer. Así no lo hagas. Como dijeron aquellos hebreos en Babilonia, amigos de Daniel, se lo proclamaron al mismo Nabucodonosor: Él será nuestro Dios. Así nos quememos en el horno, así no nos proteja, así nos terminemos allí, pero no confiaremos en nadie más. Eso es fe, eso es convicción. Señor, así no respondas diferente, así tu respuesta tardare, así, Señor, tu respuesta no nos guste, pero, Señor, confiaremos en ti y declaramos que tú tienes toda la autoridad, Señor. Tú tienes todo el poder. Nuestras peticiones están delante de ti y, como diría el centurión, creemos que tú lo puedes hacer. Solamente di la palabra, solamente pronúnciate, Señor, solamente declara, Señor, solamente determina, y nosotros te daremos gracias por tu respuesta. Oh Dios, que tu palabra siga guiando nuestras vidas, siga fortaleciendo nuestra fe, clarificando nuestra convicción en ti, para que cada vez que estemos en contacto contigo, cada vez que oremos a ti, Señor, tu voluntad sea manifiesta en nosotros y el propósito se cumpla. Señor, ahora que salimos a nuestros hogares, queremos seguir bajo tu cobertura y seguir, Señor, preparados, listos para ese tiempo hermoso y maravilloso en la noche, nuevamente en tu casa, para continuar, Señor, en oración, en adoración, en alabanza, en regocijo, en deleite, ante tu presencia. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y nos vemos en la noche.